relación, ¿sí? De una parte del total sobre un total. O sea, tu total es X más Y esa parte del total es X, ¿sí? Entonces es una proporción en realidad. O sea, lo podés ver en términos de proporción, ¿sí? ¿Qué significa que sea una proporción? Que en realidad es X sobre X más Y, eso en realidad está entre 0 y 1. Ah, ¿Sí? bien. Pero digo, ustedes lo pueden ver directamente acá, o sea, más allá de que ustedes pueden ver, analizar las relaciones, esto va a depender, a ver, es más rápido verlo directamente acá, en la función original, ¿sí? De las variables, y otra vez hay que despejar un poquito, como están haciendo. De todos modos, un sistema de ecuaciones que tienen que resolver abajo y van a llegar exactamente lo mismo, pero miren primero directamente el W, digamos, pensemos en el W y veamos qué relación hay entre ambas, ¿sí? Entonces vos tenés un cociente, abajo tenés, imagínate un total, ¿sí? X más Y tu total, y ese X es un pedacito de ese total. Es decir, que eso nunca va a ser mayor a 1, ¿sí? Entonces W va entre 0 y 1. Claro. ¿Y Z? Z ya es el valor de Y va entre 0 e infinito, ese sí ya es, Ah, bien, bien. Entonces, eso va derecho, ¿sí? ¿por qué acá el despeje nos queda así? ¿Qué habríamos hecho mal? Porque ahora hay una indeterminación ahí que hay que resolver. Eh, porque ustedes agarraron directamente esto sería el X de la inversa que reemplazaron. Yo estoy marcando acá Claro. como que me vieron. Sí, o sea, agarramos los valores del soporte y Uh-huh. reemplazamos los valores de la inversa. Bien. Ahí tenés, eso dijimos W, era, ¿no? El que estamos buscando. El que está entre 0 y... El que acabamos de decir que está entre 0 y 1. 0 y 1 es W, sí, Uh-huh. dijimos. Bien, fíjate el denominador, ¿sí? Es 1, véanlo también como un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, más allá de que despejamos, porque ¿qué pasa cuando despejan? Se vaya el carajo algo, ¿sabes? O sea, cuando tenés 0 a la izquierda, por ejemplo, infinito, si vos agarrás y multiplicás todos los miembros por 1 menos W, ¿sí? Ya lo veo porque me está presentando el ejercicio, pero en general me refiero, me desaparece el denominador en cierta medida y esa relación del denominador. Fíjate que el cociente ese tiene que ser positivo. ¿Bien? ¿Qué significa que el cociente tenga que ser positivo? Que el numerador y el denominador tienen que ser positivos, ¿no es cierto? Ujú. El W, bien, tenés W y Z, tiene que ser positivo, saberlo como sistema de ecuación, y abajo el 1 menos W tiene que ser positivo. Entonces, como el 1 menos W tiene que ser positivo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? 1 menos W mayor a 0. ¿Qué significa? Denominador mayor a 0, 1 menos W mayor a 0, despejás de esa ecuación que tenés solamente para el denominador y te queda que W es menor a 1. ¿Perdí? Sí, creo que entendí. ¿Eh? No digo, si los perdí, digo, pero en realidad, Pero, profe, ¿puedo preguntar una cosa? Ya que estamos justo ahí. dale. Porque si Z va entre... Ah, no, Z no va entre un infinito e infinito, no, No, perdón. pasa que Z es positivo. Sí, está bien, pero porque Entonces, como Sí, Z es positivo, yo y Z también es podría positiva, estar... por el que el numerador sea positivo, Sí, perdón. W tiene que ser positivo, o sea que no te queda otra. Sí, ¿Sí? tal cual. Y Sí. el denominador tendría que ser positivo. Entonces, o sea, más allá que uno lo vea así, digamos, sobre todo cuando tengo cociente, acuérdense que siempre voy a perder, digamos, alguna relación cuando yo haga el despeje ese que hacemos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener ahí en cuenta algunos aspectos, digamos, también que me está dando información ese denominador, ¿sí? Si yo lo hago desaparecer rápido, se me fue esa información, ¿sí? Pablo, yo tengo una pregunta, porque a mí hay lo que hace Federico, o sea, hago exactamente lo mismo, pero yo para darlo vuelta, para verificarlo, hice como la inversa de la variable X transformada, o sea, W por Z igual a 1 sobre W, y hago la inversa de todo eso, doy vuelta a las desigualdades, y doy vuelta a el infinito y el cero, y me queda que W era mayor a menos 1, y entonces como que yo la digo, bueno, es una restricción que es no binding. ¿Cómo? De nuevo, no te escuché. Me quedaba como que cuando despejas eso, si haces la inversa, como para que te quede 1 menos W en el numerador y bueno, se te dan vuelta las desigualdades, se te da vuelta todo, me quedaba que W es mayor a menos 1, y es como una restricción que era no binding porque habíamos visto que estaba entre 0 e infinito, entonces como que digo, pero no encuentro la que vos decís que dice que es hasta 1.
No, de nuevo, de la relación acá que tiene Fede, del punto 8, ¿sí? De acá mismo se desprende eso, no, no sé si la llegaste a ver. O sea, acordate que a Z lo definieron como Y, creo, ¿sí? Sí, yo hice lo mismo. Bien. Por eso te digo, cuando vos despejás, o sea, más allá de que la comprobación de Z es ya intuitiva porque no tenés que despejar nada. Está Sí, entre porque es Y, Z es Y. Claro, claro. La de cuando vos tenés la de X, que es W por Z sobre 1 más W, lo que yo hice Uno menos W tiene acá, ¿no? es 1 menos W, sí. Lo que yo hice ahí era. Lo que yo hice ahí era decir, bueno, lo pruebo como lo hace Fede, pero aparte también lo doy vuelta, hago como la inversa. Pero me da lo que Sí, vos pero decís. no, ¿qué ganas ahí con la inversa? Porque vas a tener en el denominador también lo tenés a W en una u otra forma. O sea, lo vas a tener a W cuando hagas la inversa, y acuérdate que cuando haces inversa, o sea, vas a tener 1 menos W, o sea, en el centro, sobre W por Z. Y después eso va a tener, acuérdate que se te invierten las desigualdades con lo que acabas de hacer, ¿sí? Entonces te queda menos infinito y mayor a cero. O sea, en realidad o sea, tenés el mismo problema. ¿Y entonces cómo haces para darte cuenta de lo que decís vos? Si no es. O sea, No, pero de nuevo, o sea, vos fíjate, vos véanlo como, a ver, esperen que alguien está preguntando que no dejamos entrar. Cuente, digamos, las relaciones que me establece. Fíjate que el segundo miembro, sé que es W por Z sobre 1 menos W, te está diciendo eso debe ser mayor a 0. ¿Sí? Bien. Si yo agarro y me deshago rápidamente del 1 sobre W, o sea, multiplicando en todos los miembros, ahí sí voy a inferir que tanto W como Z están entre 0 e infinito, ¿sí? Pero en realidad fíjate que lo que acabé de hacer es perder información que tenía el denominador, porque en realidad me estaba diciendo que ese cociente debería ser positivo, ¿bien? El cociente completo. Entonces, que el cociente completo sea positivo, ¿qué implica? Que el numerador, o sea, que el numerador sea positivo y el denominador sea positivo, o el numerador sea negativo y el denominador sea negativo, ¿sí? Serían las combinaciones que podés tener para que te dé positivo ese cociente. Ahora bien, ¿qué pasa? Vos ya tenías acá, lo que tienen ahí a la derecha es que Z está entre 0 e infinito. Es decir, Z es positivo. ¿Sí? Como Z es positivo, ¿qué implica? El numerador, la única chance, ¿sí?, que tiene de ser positivo, ¿sí?, es que W sea positivo. ¿Bien? Ahora bien, si el numerador es positivo, el denominador también debería ser positivo, ¿sí?, para que todo el cociente sea mayor a 0 como te exige la restricción. Entonces, que el denominador sea positivo, ¿qué implica? Que 1 menos W sea mayor a 0, ¿sí? 1 menos W mayor a 0, ¿sí?, es una inecuación que surge de ahí, ¿sí?, despejas y te queda que W tiene que ser menor a 1, ¿sí? Entonces, ahí tenés, W tiene que ser positivo y W tiene que ser menor a 1, ¿sí? Entonces te queda acotado ahí. Invirtiendo, como decís vos, que lo diste vuelta, también llegaría a lo mismo, digamos, porque en realidad se te invierte el sentido de la desigualdad, entonces te daría lo mismo, ¿sí? bien, ahora entendí perfecto, profe. ¿Sí? Genial. Entonces, igual no nos cambiaríamos, o sea, acá lo que tenemos que cambiar es el conjunto G, cómo lo definimos, pero al fin y al cabo cuando integremos, porque acá yo lo que obtuve fue la conjunta de W y Z, pero yo Sí. no quiero, yo quiero la marginal solamente. Claro, ahí el moco iba a estar ahí porque después te quedaba todo el primer cuadrante como soporte y no ibas a llegar nunca a la marginal. O sea, en realidad, ¿cuál tenés que obtener acá? La de W. Ah, no, pero tenés que integrar con respecto a Z. Con respecto a Z, claro, Ah, listo. integro el infinito a la conjunta, Sí, y acá podemos ver si hicimos bien, porque nos aparece el núcleo de una gama. sí. Y nosotros llegamos a la conclusión de que si reemplazamos por estos términos, o sea, menos 1 sobre beta va a ser igual a lambda sobre 1 menos W, alfa es igual a 2, entonces alfa es 1 igual a 1. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que la marginal de W tiene una densidad igual a gamma con alfa igual a 2. Pero no sabemos si tenemos que ponerle el beta también ahí. Porque si yo hago No, dos en realidad, si no hicieron ninguna aplicación, o sea,
beta te va a aparecer solamente si agarraste y tuviste que hacer alguna transformación que implica transformación, multiplicar y dividir por lo mismo para que se mantenga la semejanza, ¿sí? Entre la estructura funcional, o sea, que no te cambie, que no estés cambiando, pero si no tuviste que hacer nada y aparece directamente, ¿sí? Te queda lo que te queda, O ¿ven? sea, estaría bien así. Ujú. Y de ahí tened en cuenta que en realidad, quedando así, en realidad es una constante, ¿no? Porque es una gama una función matemática gama, digamos, el resultado de la integral esa. Claro, porque además nos da 1 esa integral porque la integral de gamma con alfa sobre 2 es Ujú. alfa menos 1 factorial, o sea, 1 Claro. factorial 1. O sea, si yo integro en todo el soporte esa función de densidad me da 1. Sí. Pero tengan en cuenta que es una constante, digamos, vendría a ser uniforme, digamos, en cierta medida esa función de Bien, densidad. ¿Sí? perfecto. Entonces lo único que tenemos que hacer es modificar el conjunto G y estaría bien el Sí. ejercicio. Sí, sí, Bueno, claro, que en realidad acá justo como integrados con respecto a la otra, no te terminabas jodiendo. Y no jodía también, ¿por qué? Porque en realidad la restricción, digamos, el W se topaba siempre con 1, se iba de 0 a 1. Entonces no había ninguna relación, ¿sí?, positiva o inversa entre las dos variables, porque ahí sí te hubiera cambiado para obtener la marginal después, digamos, te hubiera condicionado. Acá no te la condicionaba por eso, porque de todos modos ibas a tener que integrar de 0 a infinito. sí. ¿Y la indicadora de esa marginal cuál sería? 0,1. Pero este de W. De W. 0,1. W quedó entre 0 y 1 porque W nos había quedado que iba entre 0 y 1. Claro, claro, porque en realidad te iba a quedar, si graficabas el W en el eje de las ordenadas y el de las abscisas al Z, te iba a quedar una recta paralela, ¿sí?, al de las abscisas, que iba a cortar en 1. ¿Ven? Claro. Entonces vos lo veías ahí, gráficamente lo puedes visualizar ahí, digamos, que se iba a topar que W iba a estar entre 0 y 1 siempre. ¿Sí? O sea, en realidad es el máximo valor que podría asumir una vez que ya sacaste la restricción del W. Parece que el máximo valor que podía asumir W siempre era 1. ¿Sí? No importa cuál era el valor de Z. Sí. ¿Sí? En otros casos, por ejemplo, cuando tenés un triángulo como soporte, ponele, ¿sí?, o el que tenían no sé, en el parcial, creo que era un triángulo rectángulo, no me acuerdo qué era, ¿sí?, podía asumir distintos valores dependiendo de los valores de Y, de X, Y, ¿sí?, pero el máximo valor, una vez que corriste a X, era el valor que estaba dado por la ordenada del origen, creo que era un triángulo que estaba en el primer cuadrante, en el primer parcial, uno de los soportes, ¿sí?, ponele. ¿Sí? Entonces ahí ya era directo. En cambio acá siempre es 1 el máximo valor de W, no importa el valor de Z. Perfecto. Ahora yo lo modifico lo que nos equivocamos, le agrego el indicador entre 0 y 1 a Sí, la marginal de W y lo claro. paso por grupo, así les queda todo. Sí. Y en realidad, digamos, acá lo que te claro, o sea, ibas a resolver bien, o sea, como estaba definido el G, terminabas obteniendo la función de densidad, pero no iba a tener la indicadora bien. Claro, el indicador acá va a estar mal porque yo voy a poner entre 0 e infinito, y no, es entre 0 y 1. Claro. Pero ahí estaría. Una cuestión, digamos, por lo menos para esta parte de la materia, digamos, si ahí bien ustedes pueden hacer transformaciones y darse cuenta si tiene determinada estructura, a veces sirve, está bueno, ¿sí? Darse cuenta de esas cosas, sobre todo cuando queremos cuando tenemos incisos subsiguientes, digamos, pero fíjense, digamos, si llegan a una estructura funcional y más o menos les queda, digamos, no hace falta, esto es una función beta que es cociente, ¿sí?, no sé, tengo un cociente de gamas acá, entonces de gamma de alfa más beta sobre una gama de alfa más una gama de beta, y entonces todo esto una beta, digamos, qué sé yo. O sea, tampoco... bueno, ahora esas cosas las tienen, digamos, la tienen disponible, ¿sí?, a diferencia de otra vez. Pero en general ahora van a tener estructuras de funciones
armadas, digamos. O sea, no estas características, estas típicas, gamma, beta y demás. ¿Ven? O sea, más o menos de la índole de lo que fue el primer parcial. ¿Sí? Más allá de que estas cosas después sirven para los temas que siguen, ¿sí? De la materia, de las próximas unidades, ahí ya vamos a entrar más fino, y estos resultados de este tipo de funciones de densidad y distribución tienen mucha importancia, digamos, lo que vamos a ver después. Vicky, sí, decime. A ver, espera que me salté un montón de dudas, me parece, un ratito. Y ahí veo cómo Vicky. Si quieren activar el micrófono mejor, ¿no? Porque tengo una de Federico, me parece. Si tengo un soporte... Bueno, ese soporte que plantea Federico en el chat te está diciendo que X es positivo, ¿sí? X menos Y es positivo, o sea que eso va a implicar que Y va a ser menor a 1, ¿sí? Eso lo pueden separar, ¿no? Lo pueden separar para graficarlo, ¿sí? Ese soporte, por ejemplo, que plantea Federico, ¿sí? En distintas relaciones. Por ejemplo, tenés X menor a 1 por un lado, ¿sí? Y después, por otro lado, tenés que X menos Y es menor a X, ¿sí? Y eso lo puedes ver como una estructura funcional también, que en realidad de ahí se desprende que Y tiene que ser mayor a 0, ¿sí? De esa partecita de la ecuación de X menos Y, menor a X, y te van a cancelar las X, ¿sí? Te queda que menos Y tiene que ser menor a 0, entonces se invierte la desigualdad, y lo que te está diciendo es que Y tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Y después la primera, donde te dice 0 menor a X menos Y o X menos Y mayor a 0, te está diciendo que X es mayor a Y, ¿sí? Eso pueden ir dividiendo, digamos, ¿sí? la inecuación cuando tengan, ¿sí? El sistemita de inecuación que forma parte del soporte, entonces eso le va a permitir hacer las gráficas para después tener representado el soporte, ¿sí? No sé si expliqué, si fue claro. Bueno, hasta cualquier cosa, pregúntame de nuevo, Fede. Ismael. Ismael, con el que planteas, Ismael plantea, si no está viendo el chat, que Z sobre W es mayor a 0, ¿sí? Y W es menor a 2, ¿sí? Lo que puedes hacer ahí es hacerlo de manera gráfica. A ver, un cachito, a ver si puedo hacer algo. Dame un segundito. Tenés entonces... Bien, tenés Z sobre W mayor a 0. Estando para el diablo. A ver. Y W. Bueno, no me le toma esto. No sé por qué. Pero bueno, te lo explico más o menos. Vos tenés, fíjate, las inecuaciones vayan viéndolo por partes a las inecuaciones que forman parte del soporte, ¿sí? Entonces, la primera, empecemos desde la derecha. Vos tenés W menor a 2, ¿sí? Entonces, sí. Imagínate que tenés el W es
bueno, W es el eje de las de las abscisas, ¿sí? Y Z es el eje de las ordenadas, ¿bien? Sí. Entonces vos vas a tener, estás trabajando siempre en el primer cuadrante, ¿sí? Sí. En primer lugar, ¿bien? Después, W menor a 2, entonces vos trazarte una recta vertical, ¿sí? Eso te graficaría una recta vertical, ¿sí? Claro. En el punto 2, ¿sí? De W igual a 2, ¿sí? Paralela al eje de las ordenadas, ¿bien? Sí. Y te está diciendo que W es menor a eso, o sea que de ahí, tac, para la izquierda, ¿bien? Luego, la otra partecita, ¿sí? Lo que tendrías que ver es Z sobre W menor a W, ¿sí? Entonces, ahí velo como otra inecuación. Entonces, vos podés despejar, ¿sí? A W, entonces te va a quedar Z menor a W cuadrado. No sé si me siguen. Sí. ¿Sí? Entonces, eso Z menor a W cuadrado, ¿qué te grafica el W cuadrado en realidad? Una parábola, Sí. ¿sí? Y el Z tiene que ser menor a esa parábola, ¿sí? Ok. O sea que cada parte de la desigualdad, ¿sí? Sí. Lo podés agarrar y representar como un sistema de inecuaciones, ¿sí? Que eso lo pondría gráficamente, digamos, lo podés agarrar y mandar gráficamente, ¿sí? A cada pedacito. Entonces tenés la primera que te había dicho, una línea vertical que representa el 2, ¿sí? Entonces vos tenés que el W es menor a ese 2 y después la otra parte que te dice Z sobre W menor a W, lo ves, lo agarrás, lo extraes y lo ves ahí como una inecuación. Z sobre W menor a W. ¿Sí? Despejo, ¿bien? Dejo en función de Z, porque acuérdate que Z es lo que dejaste en la ordenada de origen. Entonces te queda Z menor a W cuadrado. ¿Bien? W cuadrado, una parábola. ¿Sí? Entonces, tener una parábola, ¿sí? Son los puntos donde Z son exactamente igual a W cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la parábola. Y después, abajo, ¿sí? De la parábola van a ser los puntos que te interesan, porque ahora te dice Z menor a W cuadrado. ¿Bien? Bien. No sé si te lo llegaste a explicar. Si esto no sé por qué. Bueno, sería algo así. A ver si esto anda medio con delay. Esto sería dijimos W. Esto es Z. Se entrecorta todo esto. No sé qué le pasa. Pero bueno. Estoy teniendo mala suerte con las máquinas. Esto es este era el 2 que habíamos representado. ¿Sí? Después tenías el W, esto que habíamos dicho cuando despejabas, ¿sí? Este Z sobre W, ¿sí? Menor a W lo despejabas y te quedaba Z, ¿sí? Menor a W cuadrado. ¿Bien? Esto es una parábola, ¿sí? Con pendiente positiva, o sea que crece, tendrías esto, ¿sí? Estos son los puntos donde Z son exactamente igual a W cuadrado. ¿Bien? Sí. Entonces, en definitiva, ¿dónde es? A la izquierda de la recta vertical y hacia abajo de la parábola. Claro. Es ese triangulito. Sería esto de acá, ¿sí? Y este sería tu soporte. ¿Bien? Perfecto. Creo que, bueno, la relación después del... Esta es la que obtuviste después de aplicar el jacobiano, ¿no? Claro, sí, ahora daría integral para... Sí. No sé si tenías alguna otra relación en términos de W, te decía, bueno, No, W era tiene que ser único. positivo, Era y la como única. Z sobre W tiene que ser positivo, ¿sí? Sí, Ya tenés que Z debería ser positivo también. claro. ¿Sí? De nuevo, eso lo estás viendo acá, digamos, en el Z sobre W, ¿bien? Porque el W debería ser positivo de acuerdo con el compositor, sí. ¿Sí? Porque tenías el tercer miembro, si el primero era, lo primero que tenés es el 0, y Sí, después el Z sobre W, y después el W, o sea, el W es positivo. Como el W es positivo, el Z también debería ser positivo para que el cociente Z sobre W sea positivo, ¿bien? Ahí es donde voy que lo razonen como sistema más que de manera aislada, digamos. Porque de nuevo, acá si despejaras, por ejemplo, el W, lo pasás multiplicando para allá, bueno, ahí sí te quedaría que Z es mayor a 0. Sí, pero no siempre te va a quedar esa relación. ¿Bien? perfecto. O sea, algunas cosas que pueden hacer, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, una transformación es, lo estoy viendo al revés, ¿no? Supongamos que ese era tu soporte original, las variables originales eran Z y W y tenías esa relación originalmente, ¿sí? Y tienen una nueva función de variables aleatorias que es Y. Y Y es igual a 2 por W, ¿sí? Entonces, para ver, a ver, 2 por W, ¿cómo se mueve?
y agarré, ustedes fíjense que acá como ustedes tienen W, ¿qué podrían hacer? Multiplican todos los miembros por 2 y me va a quedar el 2W que necesito. ¿Sí? 2W, si yo multipliqué todos por 2, significa que 2W es mayor a 2 veces Z sobre W y menor a 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podría ir viendo algunas relaciones, digamos, haciendo transformaciones de acuerdo a la función que tienen, ¿no? Pero de nuevo, es un sistema de ecuaciones lo que están resolviendo al fin y al cabo, ¿sí? El tema está en los cocientes, digamos, no nos agarremos y despejemos rápidamente y nos perdamos, ¿sí? Los denominadores, porque ahí hay información, ¿sí? Por ejemplo, si había unas 1 más W, por ejemplo, en el ejemplo hace un rato que presentaba Fede, si era 1 más W no pasaba nada, ibas a obtener eso porque sí, efectivamente iba a ser infinito, ¿sí? Ahí el tema estaba porque era 1 menos W, ¿sí? Y esa información te la perdés. En otros casos, si era una suma lo que te quedaba en el denominador y era positivo la variable, no pasaba nada, ¿sí? O sea, ibas a concluir eso, digamos. Pero, ojo, digamos, no siempre, no lo hagamos de manera tan apresurada eso, deshacernos, ¿sí? Sobre todo los cocientes, porque la suma y resta ya nos comenzamos a dar cuenta, ¿no es cierto? Las variables originales asumen como una suma y las variables originales asumen valor 1 y 1 como máximo, entonces en realidad la nueva variable que es una suma de esas, el máximo valor que va a asumir es 2, ¿sí? Pero en los cocientes por ahí agarramos y nos apuramos un poquito, nos deshacemos rápido, bien, de los que creemos que nos molesta. Bien. Bien, Vicky, ¿seguías vos? Sí, Si querés plantear tu duda. tenía una duda con respecto a Esperanza, Sí. porque venimos haciendo ejercicios, o los que usted había planteado, y siempre daba menor a 1. Entonces yo pensé que ¿La esperanza? Sí. Recontra casualidad. Es de casualidad, o sea, no es que sí o sí tiene que ser menor a 1. La esperanza es un valor, una media, digamos. Claro, puede dar mayor a 1, no hay problema. Sí, puede dar cualquier cosa. O sea, siempre te va a dar, obviamente te va a dar algo dentro del rango de las variables. Vos ves que, por ejemplo, estás buscando no sé, la esperanza condicionada de X y X va de 0 a 2 y obtuviste 3,5, ahí sí, mandé moco. Bien. Claro, porque va a ser un valor, según un promedio. Un promedio no va a salir de los valores que asume la variable. Bien, perfecto. ¿Sí? Claro, porque justo ¿Sí? coincidió que en todos los ejercicios daba menor a 1, entonces, bueno, pensé que era así. Sí, pasa que muchos de los ejercicios que estuvimos viendo estaban acotados en 1, ¿no? Claro, iba de 0 a 1 los soportes. Los soportes 0 a 1, más allá que podía haber alguna relación, había mucho de ahí. Si va de, no sé, de 0 a 2, digamos, o tiene algún triángulo o algo de soporte, pero llega hasta 2, ¿sí? En los cortes. Entonces, 0, 5, 1, una esperanza puede ser variables son valores negativos y positivos, podría ser 0 la esperanza. ¿Sí? Y una duda administrativa que tengo. Sí. Mañana, cuando tengamos el parcial, ¿cómo vamos a hacer para poner, por ejemplo, si usted pregunta la función de densidad? O en ese caso va a estar para... No, van a tener como el primero. ¿Se acuerdan que en alguno había resultado y en otro era desarrollo, pero en realidad no había nada para responder? ¿Sí? Claro. Bueno. Sí puede pasar. Bueno, el ejercicio de jacobiano capaz esté separado. Estoy viendo si le pongo algo más ahí. Parece que, de nuevo, o sea, si quiero que calculen esperanza, a veces puede ser que un soporte sea más complicado y calcular esperanza o varianza sobre un soporte un poquito más complicado. En términos de integrales, no de complicado, pues son polinomios, digamos, pero por ahí comienzan no sé, quedan desarrollos de trinomios y ese tipo de cosas, entonces trato de evitar eso, ¿sí? Entonces lo trato de separar los ejercicios, digamos, que no tengan eso. Entonces, si termina siendo solamente de un ejercicio que sea más que nada jacobiano, particularmente solo jacobiano, ahí sí, digamos, no voy a poner una respuesta alternativa a que usted tenga que ingresar algo, digamos, o que tengan que elegir algo. Bueno. Una, porque podría poner las opciones, pero tendría que inventar opciones de cuáles serían las funciones y no tiene mucho sentido. Así que de última ahí sí le voy a poner, no sé, contesté la pregunta, o sea, resolví el ejercicio, no lo resolví como para que pongan algo, pero de nuevo, el introcuestionario más que nada lo usamos porque como definimos varios ejercicios, ¿sí? Es una manera que tenemos de repartirlo de manera aleatoria, ¿sí? Bueno. Porque si no se lo podríamos dar directamente donde van a subir el documento, podríamos agarrar y cargarle la consigna en un PDF y la descargan y la realizan, ¿sí?
pero ahí implicaría hacer un único examen para todos y sí, la idea es que varíe un poco, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Nada. Bien. ¿Quién seguía? Vicky, sí. Seguía Carla, creo. Bueno, creo que está contestando Carla, ¿no? Si no, después activame. Profe. Mariano, ¿a cuál te referís que ya me perdí? Mariano Orate. W mayor a 0. ¿Será el de Ismael que estaba planteando? Sí, en realidad porque estoy viendo acá, no sé las relaciones originales, pero acá te queda W es mayor a 0, ¿sí? La relación que tenés acá, ¿sí? Y como el cociente Z sobre W tiene que ser mayor a 0, y W es mayor a 0, significa que Z también es mayor a 0. O sea que en realidad tanto Z como W son mayores a 0, ¿sí? Entonces estarías en el primer cuadrante y después obviamente está acotado en estas relaciones, ¿no? Porque W es menor a 2, ¿sí? Por eso que quedaba este pedacito de acá, ¿sí? W menor a 2 y estabas abajo de la parábola esta que habíamos definido, W al cuadrado, ¿sí? Qué feo esto. Bueno. No sé si te respondí. Cualquier cosa, activa el micrófono y me volvés a preguntar, Mariano. Joaquín, no sé a qué ejercicio de función condicional te estás refiriendo en realidad. Bueno, vamos, mientras me comentás bien eso, Joaquín, Salomé, que tenías una duda. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Mi duda es si es que puedo mostrar proyectividad simplemente demostrando que el determinante de la matriz cuadrada es distinto de cero. Cuando armás la Cuando función. hablo para el jacobiano, sí. Para armar la jacobiana. Para mostrar proyectividad. Creo que Marcelo lo hace así, Sí. pero... Sí, podrías. Ah, bien. Ah, bien. En realidad porque tendrías una única solución. Fede, ¿qué ibas a decir? Que, o sea, yo no lo hice haciendo nuestro ejercicio porque el sistema de ecuaciones no era lineal. Marcelo, claro, dijo en la clase de consulta el otro día que tengamos cuidado con eso, Claro. y que en el caso que el sistema de ecuaciones no fuera lineal, había que demostrar que la cardinalidad de la inversa de G era igual a 1. Y que eso lo demostraba gráficamente como habéis hecho vos. Con el grafiquito, sí. Ah, bien, bien. Gracias. O sea, de todos modos, o sea, para que no desesperen, digamos, el tipo de funciones de variables aleatorias que vamos a tener son más o menos lo que vienen trabajando, cocientes, sumas, restas, no sé, no va a haber funciones de variables súper estrambóticas, ¿vean? Fede, en relación a tu pregunta, preguntaba sobre la esperanza condicionada y qué relación tiene con la esperanza, si te da igual a la esperanza sin condicionar. Acordate que en la esperanza condicionada, ¿qué estás usando? La función de densidad condicionada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si estás usando la función de densidad condicional y para la esperanza de la variable común y corriente, ¿qué estás usando? La función de densidad marginal, ¿sí? Lo único que cambió, ¿sí? Cuando haces el cálculo de las dos, ¿qué es? Es que en uno usas la función de densidad condicional y en el otro la función de densidad marginal. ¿Vean? De forma tal, digamos, que si te están dando iguales, significa que la función de densidad condicional y la función de densidad marginal son iguales. ¿Sí?
Y bueno, son una probabilidad condicionada, es igual la probabilidad marginal, digamos, ya estamos hablando podemos estar hablando de independencia, ¿sí? María Noel. Ejercicio 3E de la unidad 4, calculamos el método por el método de distribución y agregamos una variable más para que vaya de R2 a R2. ¿En el método de la función de distribución hicimos eso? No hace falta en el método de la función de distribución generar una nueva variable aleatoria. ¿No lo habremos resuelto por el método jacobiano? A ver, déjame chequear un segundo. 13 de la unidad 4. Profe, creo que fue por cambio de variables, pero no fue por jacobiano. No, cambio de variable, sí. ¿Era discreta? Todavía jacobiano. ¿Era discreta? Sí. Sí, ahí el discreta conoce que no es jacobiano, ¿no? En realidad o sea, el jacobiano, digamos, es una extensión, ¿sí? Cuando trabajamos con variable aleatoria continua, ¿sí? Lo podemos ver como una extensión de cambio de variable, porque en realidad estamos haciendo un cambio de variable, solamente que le agregamos aparte el valor absoluto del jacobiano. No, ahí en realidad generamos una nueva variable, pero de nuevo, ficticia, porque en realidad íbamos a obtener la conjunta porque partíamos de una densidad conjunta, ¿sí? Es más, a esa nueva variable que creamos, porque como era una función de identidad la que hicimos, ¿sí? Porque le llamamos, no sé, a WZ, a W le llamamos X o lo que sea, ¿sí? En realidad podríamos haberlo dejado con el mismo nombre, digamos, y no haberlo cambiado, ¿sí? Inclusive podríamos haber hecho eso, ¿sí? Generalmente se atina, digamos, a darle un nuevo nombre para decir, bueno, es un nuevo vector aleatorio, pero uno podría agarrar y decir, bueno, la variable sigue siendo X, pero ahora tengo no sé, Z y X, ¿bien? Pero se le suele dar un nuevo nombre para decir, bueno, estamos pasándose de estamos haciendo aplicándole una función, ¿sí? Pero en el caso discreto ese caso habrá sido por sustitución al método de función de distribución, ¿sí? Y en cierta medida tiene cierta analogía con el método jacobiano, pero bueno, ya es otra. Jacobiano de nuevo una extensión y necesitan unos supuestos particulares, ¿sí? Esto lo hacemos directamente. Después, creo que sigue Joaquín. Sí, Joaquín, sí, en realidad están incluidos los. Vos podrías verlos con la función de densidad condicionada cuando tenés la función de densidad conjunta en el numerador y la marginal del denominador, vos tenés las indicadores correspondientes, ¿sí? Y la del denominador obviamente está en R1. Ese caso particular, fíjate que era parecido a lo que habíamos hecho el otro día cuando condicionamos a un punto, cuando buscamos, no me acuerdo si calculamos la esperanza. Sí, habíamos calculado la esperanza condicionada, pero condicionada que Y valga un determinado valor de sub 0, ¿sí? Entonces, como Y tenía que valer Y sub 0, ahí agarramos y evaluamos, y fíjate que lo habíamos puesto, la función condicional de X condicionada a Y, dijimos, bueno, ahí la función depende solamente de X, ¿sí? Pero cuando la habíamos puesto en el soporte, habíamos dicho, no, X tiene que estar entre 0 y Y, donde Y pertenecía a un determinado intervalo, ¿sí? O sea, en cierta medida lo estamos considerando ahí a esa situación.
Por ejemplo, si hubiéramos tenido, por ejemplo, en el ejercicio ese que habíamos visto, que creo que lo ejemplifiqué con y igual a 1/2, por ejemplo, ¿sí? El límite ese iba a estar dado por 1/2, ¿bien? Y ahí vas a tener solamente la función de densidad condicionada y va a estar solamente en términos de X, no te iba a aparecer Y. De nuevo, en ese caso particular, el Y que te aparecía se correspondía a un valor puntual de Y. Es más, lo podríamos haber llamado Y sub 0, digamos, le habíamos puesto Y chiquito, pero para no confundir, inclusive le podríamos haber puesto un sub 0, como para decir, es un valor puntual de Y. ¿Sí? Que quizás ahí se distingue mejor, digamos, más allá que sabemos que las minúsculas son realizaciones. Si ponemos Y sub 0, digamos, ya sabemos, es un punto, un valor puntual de la variable. Mariano, sí, Mariano, el tema de las K derivadas parciales que existen, o sea, eso ya lo vas mostrando en la realización, ¿sí? Usted tiene que comprobar en base al ejercicio, digamos, que se cumple el supuesto, ¿sí? No hacer una demostración en general, sino en este ejercicio en particular. ¿Existe? ¿Sí? Las K derivadas parciales, ¿es biyectiva? ¿Sí? Eso sería la idea. Profe, lo que yo apuntaba es cuando, si el resultado es 6, supongamos algo, no hace falta poner la función de un polinomio de grado 0 porque cuál es continua. No hace falta poner el resultado que es 6 y listo, ahí llego yo. Sí, no, en cuanto para el tema de la matriz, agarra y obtenga la matriz directamente, ¿sabes? Con las derivadas parciales y va derecho. Delfina, resolvimos con jacobiano. No sé si te referís a lo que decía Noel hace un rato, pero acuérdense que, de nuevo, caso discreto es sustitución de variable, digamos, hacemos el cambio, ¿sí? No es que aplicamos jacobiano, ¿ven? Jacobiano pensemos en variables continuas para jacobiano. Si bien tiene cierta analogía, digamos, lo vamos a ver similar, ¿sí? Pero acordate que si vos tenés variables continuas, en realidad, variable discreta, ¿sí? En realidad no tenés matriz derivada, digamos, ¿sí? ¿Bien? Porque discreta la variable no tendría las derivadas parciales. Del final, ejercicio 5 de la unidad 4. A ver, déjame ver. Sí, te escucho. Yo me di cuenta, lo tenía anotado en otra hoja y me di cuenta porque daba infinito. O sea, ok. lo tenía muy infinito. Gracias. ¿Estamos? ¿Listo? Genial. Luisa, ¿qué significa que la esperanza condicional de 1? Y que la media es 1. Básicamente eso. Acuérdense que la media siempre, la esperanza es, va a ser una constante. Por ejemplo, la semana pasada, de nuevo, no nos quedó constante porque habíamos la esperanza condicional, ¿sí? No nos había quedado constante, pero por una cuestión de que aparecía Y, pero ese Y era un valor chiquito, ¿sí? Eso quiero que queden claro de la otra vez, ¿bien? Pero la esperanza siempre es un valor, digamos, ¿sí? Y que la esperanza condicionada de 1 en particular no te dice nada, ¿sí? Que la esperanza condicionada de 1 no, es el valor de la esperanza, nada más. No quiere decir que sean independientes, que sea igual a 1, Luisa, y que te dé 1. O sea, independencia, para ver independencia, ustedes los pueden ver a través de la covarianza, ¿sí? Lo van a ver a través de la covarianza porque le vas a dar 0, pero en realidad también lo van a ver porque la esperanza del producto de las variables aleatorias va a ser el producto de las esperanzas, ¿sí? Y cuando se produce eso, en realidad la covarianza es 0, ¿sí? Porque acuérdense que la covarianza, que era la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces, que la esperanza de X por Y sea igual al producto de las esperanzas significa que esa covarianza va a ser 0, ¿bien? Pero lo vemos ahí. Inclusive, ¿sí? No necesariamente que una de las esperanzas,
sean cero te podría llevar a concluir que son independientes, pero bajo ciertas condiciones nada más, ¿sí? Porque lo que tiene que pasar es que si una de las esperanzas es cero, la esperanza de X por Y debería ser cero para que esos sean independientes, ¿sí? No siempre es el caso. ¿Tiene alguna forma de encontrar la inversa? A través de la condicionada encontrar la esperanza de Y. Sí, parece que ya perdiste las características de la función de densidad cuando calculaste la esperanza de Y. O sea, una vez que tuviste la esperanza de Y, digamos, ya ya estás considerando, o estuviste considerando la función de densidad marginal de Y. Entonces perdiste la información relacionada a la función de densidad conjunta. O sea, a secas, a buscar la esperanza de Y no... no hay algo general, Catalina, por lo que mencionas, ¿sí? De nuevo, y sobre todo porque y de nuevo, acuérdate que esa relación también de la esperanza de Y dado X, lo obtuvimos cuando dejamos generalizado el valor de Y, ¿sí? Si tengan en cuenta, porque si no, si hubiéramos buscado directamente la esperanza, hubiéramos obtenido directamente un valor, si ya le hubiéramos asignado un valor allá. Fíjense que cuando mostramos eso, ¿sí? Dejamos indeterminado el valor que podía asumir Y. ¿Bien? Entonces, una vez que lo dejamos indeterminado, ¿qué significa? Que ya podíamos agarrar y en algún momento suponer que era variable aleatoria, ¿sí? Por eso podemos calcular después la esperanza de eso. Joaquín, me cuesta encontrar el Z que va de tal número a tal número. Muy general eso, Joaquín. De nuevo, o sea, cuando ustedes tengan que... No sé si te referís cuando tengan que determinar el soporte de una función de variables aleatorias. De nuevo, va para lo que hablamos antes, ¿no? Piénsalo como un sistema de inecuaciones lo que están resolviendo, que es eso, al final, al cabo, lo que están resolviendo, ¿sí? Es un sistema de inecuaciones. Lo único que sí, de nuevo les remarco, sí, que vino muy bien el ejemplo que dieron al inicio. El tema de los denominadores, digamos, no lo volvemos de una. Fijémonos qué relación hay. Si es positivo porque estamos sumando algo y siempre es positivo, listo, lo volamos, no pasa nada. Pero si llega a ser como en ese caso puntual del primero que planteaban, que era uno menos algo, y ahí ya tengamos más cuidado. Ahí, bueno, che, pero eso me está diciendo que el cociente tiene que ser positivo. Entonces ahí lo comienzo a ver por parte. Veo el numerador, veo el denominador, ¿sí? Lo analizo por parte cada uno, ¿sí? Entonces digo, che, sí, el numerador y el denominador tendrían que ser del mismo signo, ¿bien? Entonces, el numerador es positivo. Entonces, el denominador también debería ser positivo. Entonces, pero es 1 menos W, por ejemplo, que habían hace rato. Entonces 1 menos W debe ser mayor a 0. Fede, no, un caso donde podrías volar, por ejemplo, en el caso que tenía, el mismo ejemplo que tenías vos, si hubiera sido 1 más W en el denominador, te hubiera quedado así, y volar, ahí no te pasa nada. ¿Sí? Ahí no iba a pasar nada porque en realidad no te condicionaba nada el denominador. Vos ya sabías que iba a ser positivo, ¿sí? Como W era positivo, el 1 más W siempre va a ser positivo. Entonces, tac, ¿sí? Voló. Y de nuevo,
Bueno, a veces también te puede condicionar, ¿no es cierto? El hecho, no sé, depende de la relación que tengas. Por ejemplo, vos tenés variables que van a... Bueno, el caso particular, el que tenían, bueno, que lo veías también en el caso este de X sobre X más Y, ¿no es cierto? Que ahí te lo condicionaba a 1, ¿sí? Eso también ahí ténganlo en cuenta, ¿sí? En cambio, en ese caso, si hubiera sido 1 sobre X más Y, y en realidad 1 sobre X más Y, ¿sí? Eso ya sí iba a tender de 0 a infinito, fíjate, porque en realidad el denominador podía, como X y Y podían tender a infinito, el denominador podía tender a infinito, entonces todo eso, el cociente tiende a 0, ¿sí? Y al revés, cuando tienden a 0 X y Y, ¿sí? El cociente tiende a infinito. Ahí sí, fíjate que iba a cambiar un poquito, si no era lo mismo el X sobre X más Y que 1 sobre X más Y, por ejemplo, si hubiese sido esa la transformación, ¿sí? Fíjense que con un pequeño cambio ya te cambia toda la bocha, digamos, porque en realidad en un caso va de 0 a infinito y en el otro caso iba de 0 a 1. ¿Sí? De 0 a 1 era el caso original, ¿bien? Pero si era 1 sobre X más Y iba a ir de 0 a infinito. O sea, cualquier constante sobre X más Y. O X más Y solo, ¿sí? Joaquín, método de función de distribución. Para el método de función de distribución tengan en cuenta que esos cambios se producen, en realidad el método de función de distribución piénsalo como que están calculando una probabilidad, ¿sí? Porque en realidad es eso, digamos, solamente que están indeterminados si la posición de las rectas, curvas que tienen está indeterminada, ¿sí? Porque va a depender, Z es variable aleatoria, Z o lo que sea, ¿sí? Es variable aleatoria, entonces está indeterminado. ¿Qué pasa? Ahora dame un ratito que se me está apagando la compu. A ver, ya. Estamos. Entonces, lo que hacíamos era plantear casos, pero en realidad esos casos, o sea, por ahí es medio complicado hablar en el aire, pero esos casos, ¿sí? Iban cambiando cuando cambian los límites de integración, digamos, se cambian las áreas, ¿sí? Tiene que ver con probabilidad, ¿se acuerdan que en probabilidad agarramos y separamos en áreas, ¿sí? Separamos, calculamos la probabilidad en esta área, entonces, ¿por qué o dividimos en áreas, distintas áreas para hacer el cálculo de probabilidad? Porque en realidad cambian los límites de integración, ¿sí? Tengo que separar las áreas porque si no me escapo del soporte, ¿sí? Y esas situaciones también se reproducen en el caso del método de la función de distribución, porque está calculando la probabilidad, entonces hay determinadas situaciones, ¿sí? Cuando te excedes de un determinado valor o cuando para determinados valores de Z, por ejemplo, ¿sí? Cuando comienza a tomar un valor, cuando hemos visto el cuadrante 0,1, por ejemplo, que hemos visto eso donde tenemos una recta que pasaba por el origen y se comienza bien, iba de 0 a infinito la pendiente, entonces bien tomaba estos valores y pivoteaba en el origen, ¿sí? Entonces, cuando pasaba en la coordenada 0,1, ¿sí? O en la coordenada 1,1 vendría a ser, ¿sí? X1 y Y igual a 1, ¿sí? ¿Qué pasaba ahí? Agarraba, siempre te quedaba un triángulo, ¿bien? Pero cuando te pasabas de esa coordenada, si seguías considerando el triángulo que se formaba, en realidad te salías del soporte. Entonces ahí deberías cambiar, ¿sí? Se te presenta otro caso porque en realidad lo que está cambiando son los límites de integración. Si revisás ese ejercicio que fueron de los primeros que vimos de función de distribución, ¿bien? Que era el cuadrante, teníamos una recta que pivoteaba en el origen, ¿sí? Cuando revises eso vas a ver, digamos, que cuando calculamos en una de las áreas siempre es un triángulo, ¿sí? Cuando calculamos esa probabilidad, ¿sí? Pero cuando la recta se excedía de la coordenada 1,1, ¿sí? O sea, tenía una pendiente más baja que 1, ¿sí? Ya no era el triángulo el área de probabilidad que me interesaba, era otra y me cambiaron los límites de integración. Si me cambian los límites de integración significa que me va a cambiar la estructura funcional, porque una vez que aplique Barrow, si yo tengo distintos límites de integración, obviamente se me va a conformar una estructura funcional distinta, ¿sí? Por ahí habría que ver algún ejemplo concreto, digamos, para puntualizar bien, pero sería esa la idea, ¿sí? Cambia, pero cambia porque cambia los límites de integración y cuando cambian los límites de integración cambia la estructura funcional, ¿sí? Por eso es que en el método de la función de distribución, en esos ejemplos, habíamos planteado dos casos y en realidad dos casos que eran que la función era válida para el soporte, para un determinado intervalo del soporte y otra estructura funcional para otro intervalo del soporte, ¿sí?
Por ejemplo, ese caso del z que iba de 0 a 1 y después de 1 a infinito. Gastón, si pedimos que verifiquen los supuestos, sí. Pero de nuevo, los métodos las funciones que van a tener son más o menos la que vimos, ¿sí? Lineales que son, o sea, que más de lo que sea, ¿sí? No sé, sí, cuanto mucho eso, algo al cuadrado. Pero, y después cociente, digamos, o sea, es lo que podrían tener, lo más raro que podrían llegar a... o sea, no vamos a exceder en ese sentido. O sea, sobre todo, ¿cuál es la dificultad de excederse computacionalmente? Digamos, no pasa nada. O sea, computacionalmente, si lo meto en R en Python, no pasa nada. Si tengo que hacerlo de desarrollo a mano para calcular una esperanza de algo, ¿sí? Cuando lo complejizamos un poquito, la esperanza, perdón, cuando queremos calcular la función de densidad condicional de una nueva variable aleatoria que es función de otra, cuando las complejizamos, los cálculos por ahí manual se vuelven un poquito más tediosos, sobre todo porque nos quedan, no sé, algún trinomio y ese tipo de cosas, Agustín, sí, vamos a ser específicos si queremos que lo resuelvan con el método jacobiano o con el método de la función de distribución. ¿Sí? Y si es el método del jacobiano, en general, por ahí solemos pedir que ¿sí? Verifiquen en ese ejercicio puntual que se cumplen los supuestos, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando calculamos en el teorema de esperanza iterada, se me complica un poco entenderlo, porque como que me pierdo. O sea, cuando nosotros calculamos la esperanza condicional de X dado Y, me queda en función de X, ¿bien? Pero cuando calculamos la esperanza de esa esperanza, siempre lo multiplicamos por la función de densidad de la Y e integramos respecto de Y. Sí. O estoy pensando mal. No entiendo cómo pensarlo y como para no memorizarme la fórmula, ¿no? Y como tenerlo... En realidad porque vos pensarlo como que la esperanza de X dado Y es una función de Y. Entonces vos lo que estás haciendo es una función de una G de Y. Es una G de Y. Entonces vos lo que estás haciendo es sacar la esperanza de esa G de Y. Claro. ¿Y qué usás? La función de densidad de Y. La función de densidad de Y por la función de densidad condicionada. Una vez que yo te estoy hablando del segundo paso, ¿no? Una vez que llegaste a la... Claro, o sea, cuando yo estoy por calcular la esperanza de la esperanza, tengo que usar... La G de Y va a ser la función de esperanza de la función condicionada. Claro. Y eso lo multiplico por Y. O sea, eso es tu G de Y. O sea, la esperanza de G de Y, ¿qué es? G de Y, o sea, la integral, si es continua, de G de Y por la función de densidad de Y. Ah, claro, entonces tengo que usar la densidad marginal de Y. Está. Claro. Sí, ahí está. ¿Sí? Pero piénsenlo, lo pueden ver de esa manera y ahí por ahí lo asocian más rápido. Sí. Pero bueno, y todo eso para encontrar la de X. Está. La esperanza de X. Sí, de nuevo, eso lo podías ver particularmente cuando dejamos indeterminado Y, porque vos en realidad necesitas que esté en función de Y para después usar, ¿sí? Para poder calcular esa esperanza como variable aleatoria, ¿sí? Claro. Porque si vos ya le diste valor específico y todo, ¿qué pasa? No hay... Es una constante, digamos, o sea, se te pierde, digamos, la variable aleatoria en un momento. Claro. ¿Sí? Perfecto. Gracias. ¿No? Profe, una consulta. Sí, espera que estaba... Fede quería preguntar algo. Bueno. No, te pregunta el primero que estoy digitalizando el ejercicio. Ah, dale. Bien, gracias. Respecto al método de la función de distribución, cuando va de R2 a R2, nosotros vimos un caso en donde el soporte no cambiaba, digamos, para ninguna de las dos variables adicionales. Entonces, digamos, era sencillo porque no te cambian los límites. Suponiendo que respecto a una variable no te cambian los límites y a la otra sí. La variable a la que no cambian los límites la llevamos a donde acumula 1, digamos. Para buscar una marginal, ¿decís? Para buscar la distribución conjunta. La función de distribución conjunta. Sí. Acordate que vos,
A ver. Claro, vos vas a llegar, ¿sí? Cuando tengas eso, pasa que en general cuando llegas a la función de distribución, cuando aplicas el método de la función de distribución, vas a llegar a la función de distribución conjunta. Sí. ¿Sí? O sea, vas a terminar llegando ahí. Por ahí se puede complejizar, ¿sí? De R2 a R2, el método de la función de distribución se comienza a complejizar cuando el soporte no es un cuadrado, por ejemplo. Claro, justo hice un caso de eso y se me hizo un lío bárbaro. O sea, los casos que resolvimos son los relativamente sencillos porque no te van a... que no cambie la estructura funcional, porque cuando comienza a cambiar la estructura funcional se hace un bodrio. Claro. Por eso era el cuadrado o un triángulo que habíamos visto, cuanto mucho, creo que también habíamos visto de R2 a R2. Sí, agarré el ejercicio que resolvió uno de los adscriptos, que lo hizo por jacobiano y lo quise hacer por el método y se me hizo un lío bárbaro. Si te llega a cambiar la estructura funcional es un lindo lío. Y después acordate, digamos, también está el hecho, tenés que ver para qué parte del soporte es válida esa función de distribución. Se asume de valores positivos. Entre 0 y 1 en realidad porque es función de distribución. ¿Sí? Porque después va a acceder, si está acotado, para determinados valores va a acceder a... va a ser siempre igual a 1 y para otros valores, ¿sí? Para los límites inferiores de la variable aleatoria, los valores inferiores que puede asumir la variable aleatoria, va a ser 0 la función de distribución. Okay. Entonces lo que va a quedar colgado por ahí a veces son los casos intermedios que en realidad son funciones de distribución marginal. Los casos intermedios, o sea, me refiero cuando, no sé, si la variable asume valores siempre positivos, entonces voy a tener una situación. ¿Qué pasa cuando una de las variables, no sé, tiende, si va entre 0 y 1, una tiende a 1 y la otra está entre 0 y 1, o sea, no llega a 1. Y ahí en realidad lo que tenés es una función de distribución marginal, ¿sí? Que sería un caso particular también de la función de distribución, o sea, tendría cierta estructura. Entonces, es eso que teníamos antes definido para el caso univariado, que teníamos de menor a tal valor, la función es 0, para entre tanto y tanto, esta es la función de distribución, y mayor a tanto es 1. ¿Sí? Ese caso se comienza a complejizar, digamos, cuando tenés soportes medio raros. O sea, no rebuscamos tanto por ese lado. No. Bien. Y es más, digamos, cuando vamos a R2 y demás, ya comenzamos mucho a mirar con buenos ojos el método jacobiano. Perfecto. Listo, gracias. Ya estoy, profe. Dale. Le comparto la pantalla. Dale. Teníamos dudas con este ejercicio que no sé si lo está viendo. Ahí lo veo. Sí. Bien, teníamos esa función que era e a la menos x sobre ese soporte de y que va entre 0 e infinito y x que va entre y e infinito. Sí. Y había que encontrar la función de distribución de este vector aleatorio. Bueno, planteé los supuestos, se cumple que va de R2 a R2, lo único que tengo que hacer acá es abrir esta partecita del soporte para que se cumpla el supuesto, determino la biyección a través de un sistema de ecuaciones lineales, a través de la matriz, me da que es distinto de 0, me da menos 2, encuentro las inversas, me dan esto y esto. Bueno, las derivadas parciales me dan esto, armo la matriz jacobiana y determino el conjunto G. El problema es que, mi duda viene acá, que mi conjunto G me queda no acotado. ¿Pasa algo? No, puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser acotado. El original era todo el primer cuadrante. ¿No? Sí. El original era todo el primer cuadrante, porque era... Pero X, o sea, X menor... no, claro, X era menor a Y. Está bien, no era todo el primer cuadrante, sino una parte del primer cuadrante. Era el triángulo, pero superior del primer cuadrante. Claro. Y ahora me queda la parte inferior cuando calculo, o sea, en el eje de coordenadas Z, W, que son las inversas, me queda esta parte del triángulo. Sí, pues entonces va a tener el X más, el W más Z era una, ¿no? De las funciones.
Mis funciones son, digo, estas que están acá. Sí. Claro, claro, el W que es X más Y, eso va a ir de 0 a infinito, ¿no? Porque pueden asumir las dos variables pueden asumir infinito, ¿no? Y Sí. después tenés Z, X menos Y, bien, y ahí te fijas en las relaciones que habías hecho más abajo, ¿sí? En las Sí, ecuaciones esas que, ¿sí? Y de nuevo, ahí de fijarte en términos de inecuaciones. Entonces vos tenés allá W menos Z sobre Z tiene que ser mayor a 0. Bien. Y tenías alguna relación en torno a Z que era positiva. ¿Sí? Entonces te quedaba, como Z es positivo, de la parte derecha que tenés, el sistema que tenés a la derecha, como el denominador es positivo, el numerador ese también debería ser positivo. Sí, igual cuidado que la Z, acá está dividido, esto es un 2, ¿eh? Ah, ok. Ya hasta 2 y después, Z, ¿y por qué pusiste ahí Z mayor a 2 por Z? Antes de lo que remarcaste, tenías... ¿A dónde? Ah, Acá. pero es un 0 el miembro de la izquierda, ¿no? Esto es ¿Dónde está el 1? Sí. No, y el de arriba también, digo. sí, Era el doble. debo haber querido poner 0 y me confundí. Sí, está. Ah, no, está. No, sí, pero más allá que esté multiplicando por 2 es mayor a 0. Uh-huh. O sea que el denominador, o sea, es mayor a 0, ese 2 sí lo puedes volar. Entonces te queda que Z, lo que hiciste abajo en realidad, ¿no? Que está bien. Que Z es mayor a 0 y menor a W. Entonces, en realidad el 2 por Z mayor a 0 te está diciendo que Z es mayor a 0. O sea, ahí se acaba la historia. Entonces vos la parte derecha que tenés, ese cociente de W menos Z sobre Z, ahí es donde tenés que fijarte, Z es mayor a 0. Entonces, como todo el cociente tiene que ser positivo, el numerador también tiene que ser positivo. Y ahí tenés que W tiene que ser mayor a Z, ahí es donde ves eso. Y ahí lo despejaste, y ahí te lo pudiste volar bien. ¿Sabes? Eso es lo que decíamos antes, che, cuando vuelo el denominador. Y como el Z es positivo, tac. ¿Sí? Ojo si hubiese sido negativo, si podía asumir valores negativos, porque ahí ¿qué iba a pasar? Tenés que tener en cuenta, digamos, que si lo volás te va a cambiar el sentido de las desigualdades. Sí, ¿cuál hubiese sido negativo? No, si Z, ponele que Z te hubiera dado, no sé, en alguna ocasión Z menor a 0. Entonces, ese Z que tenés ahí, en el denominador, o sea, no lo volás tan fácil, o sea, tan directo. Pero es que no hay un Z en el denominador. No, a la derecha te estoy hablando para ver el W menos Z sobre acá. Z. Sí, ahí está. Eso. Estamos mirando partes distintas. Sí, eso. Por eso te digo, ahí cuando analices ese cociente vos estás teniendo en cuenta que el Z es positivo. ¿Sí? O sea, que eso lo viste ahí en la parte izquierda. Entonces ahí tenés, el denominador es positivo. Entonces el numerador debe ser positivo. Entonces está bien ahí que lo vueles al Z, porque no te jode. Sí, es positivo. Era positivo, entonces no te jode, y entonces ahí ya tenés que W es mayor a Z. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si el Z, en vez de eso, vos en la parte izquierda deducías que el Z era negativo? Y ahí ojo con el numerador, porque si el Z es negativo, ¿sí? Yo no lo vuelo directo, o sea, porque en realidad volar lo que es multiplicar en todos los miembros por menos Z, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando vos multiplicás algo por algo negativo, ¿qué haces? Invertir las desigualdades. El sentido de las desigualdades. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado, digamos, o sea, cuando es positivo, de nuevo, el denominador, y no me va a cambiar, digamos, cuando lo despeje en cierta medida. Pero acuérdense que el despeje en realidad es multiplicar en todos los miembros por Z. Y si Z hubiese sido negativo, multiplicar en todos los miembros por Z implicaba que estabas multiplicando por algo negativo. Y eso que implicaba que va a implicar que las desigualdades se invierten. Sí. ¿Sí? Entonces no pasa nada si no me queda no acotado, porque después yo llegaba a la densidad conjunta que me daba esto sobre el soporte de G, el que acabo de terminar, y cuando integro para obtener, o sea, yo quería obtener la densidad conjunta, pero el ejercicio
consigna me pedía la distribución. Ah, Y la está bien. distribución me da 1. O sea, me da una indicadora. ¿Está bien eso? La función de distribución, 1 y... ¿Se te fue todo el diablo, che? Qué raro. A ver, es que la conjunta de acá arriba y tenés... O sea, la conjunta te quedó E a la menos W más Z sobre 2. Más Z, 2 por un medio que es el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano por la indicadora en G. Está bien. Pero te pedí la función de distribución conjunta. Te rompe bola. Sí. Bien. De 0, Una, ahí lo cambiaste W, Z, W. ¿Qué pusiste ya como límite? Arriba la W y en los límites de integración, arriba. Entre 0 y W y entre 0 e infinito. Me fijé en el gráfico. Ah, esperá. Pero estás integrando en todo el soporte. Acordate que tenés que, vos para buscar la función de distribución, es hasta un valor particular de la variable. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, vos estás mostrando qué función de densidad en realidad. Claro, porque me termina dando 1. Claro, pero acuérdense que cuando buscan función de distribución, es desde el mínimo valor que asume la variable, porque antes la función de distribución es 0. Entonces, desde el mínimo valor, en ese caso 0, hasta un valor particular de la variable. Ah, tendría que poner un X. Claro, por eso en realidad, justo te iba a sugerir, digamos, porque estaba viendo que llamabas con la misma letra todo, digamos. Entonces, ¿viste? Ahí lo que se suele hacer es cambiarle el nombre a las variables, pero para que después te termine quedando en términos de W y Z, por ejemplo. Entonces, en vez de W y Z, la función de distribución le pones S y T. Ah, ¿Ves? y a los límites sí pongo W y Z. Y ahí le pones W y Z, entonces después vas a llegar a un valor particular. ¿Sí? De todos modos, no, o sea, con la función de distribución conjunta, por ahí no... lo que podemos pedir, digamos, que obtengan la función de densidad, distribución marginal de una de variable, digamos, Bien. Nada más que nada. O sea, en realidad cuando uno tiene función de distribución conjunta, cuando tenés vector aleatorio en general, uno trabaja con la función de densidad. La función de distribución por ahí es más cómodo cuando estamos en el caso multivariado. Pero cuando estamos en el caso multivariado, ya se te comienza a complicar más, digamos, sobre todo si comienzas a cambiar la estructura funcional en distintas partes del soporte. ¿Sí? Si es distinta la estructura funcional, como te comienza a ser rompeolas, digamos. Entonces te comentan la función de densidad, total en realidad la función de distribución es integrarte a un determinado valor de la función de densidad, digamos. ¿Sí? Entonces, no te jode, digamos, eso. En general, uno no trabaja con la función de distribución conjunta, sino que agarra y tiene la función de densidad y con eso después hace los cálculos que tenga que hacer para resolver esas integrales. Perfecto. Al menos que el soporte sea simple, digamos, cuadrados y demás, que ahí sí puedes ir buscando las acumuladas. Pero Claro. cuando el soporte no tiene esa forma, como que ya se te comienza a complicar. Gracias, Pablo. Estamos. A ver, che. Ups. Tobias, me perdí con tu pregunta. Si querés activarla por el micrófono. Sí, profe, mi duda era que ponele en el ejercicio 17 que hicimos Sí. el viernes, cuando calculamos la densidad condicionada, o sea, la función de probabilidad condicionada, no integramos. Y eso es porque es en un punto nada más, ¿o no? Cuando tenés... Claro, para la función de densidad condicionada, claro. Pero eso, ¿se acuerdan? Eso se mantiene de lo que habíamos visto en su momento. Que en ese caso particular, uno lo que hace es evaluar la función de densidad conjunta, ¿sí? En el valor de por eso decía, ahí capaz que era mejor los llamados de 0 para que quede mucho más claro. Para el año que viene lo hago. Claro. Lo usamos de 0. Pero en vez de ser chiquito, se entiende, es chiquito, digamos, pero como si le hubiera puesto de 0, creo que lo pensé después, iba a quedar mucho más claro que era un punto específico. Claro. ¿Sí? Pero es ese caso puntual. Y la función de distribución, la función de densidad marginal también evaluada.
Pero de nuevo, ahí ya pierde, ya no es una probabilidad la función, el denominador, digamos, porque es una evaluación de la función en ese punto. Pero no es una probabilidad. Pero en el conjunto sí es una función de densidad, ¿sí? Condicionada. Claro, ¿Sí? claro. Sí. Pero es un caso puntual para eso, ¿no? Eso quiero que quede claro. Si no, es 0. Leandro, Leandro, biyectividad con el caso que mostró Fede de manera gráfica, si no es lineal, y si es lineal la función, como especificaba recién, porque en realidad si es lineal, vos vas a ver si tienes una única solución, digamos, y estaría indicando biyectividad, que tenga una única solución y que el determinante sea distinto de 0, te está indicando que el sistema tiene una única solución, se cruza una sola vez. Sí, eso en el caso de linealidad, que sería suma, resta de variables y demás. ¿Sí? Y si no, de manera gráfica, que es el ejemplo que mostró Fede hace un rato. O sea, Pablo, con respecto a eso, con el solo hecho, si nos toca una función lineal, establecemos, dado que la función es lineal, que cumple con, que es... Lo especificás con lo podés agarrar y decir como una función lineal, como el determinante de sentido distinto de 0, ¿sí? Lo justifica por ese lado. Bien. ¿Sí? Porque vos ya vas a tener la matriz de derivadas de eso, entonces ya lo podés... Perfecto. ¿Sí? Yes. Y si no, de manera gráfica está, o sea, es lo más cómodo, digamos, y sencillo. De nuevo, porque vamos a trabajar en R2, digamos, no vamos a salir de eso. Miranda creo que es un comentario nada más, ¿no? Me parece que era en relación a lo que comentábamos con Fede. Fede. Nacho, no, o sea, ya me paré del ejercicio, pero me parece que estaba bien como lo había resuelto Fede, le cambiaba, ¿no? Por las relaciones ese que veíamos. O sea, cambiaba el triángulo. ¿Sí? Depende de cómo lo graficás también, ¿no? O sea, si hubieras graficado, hubieras cambiado las variables, te hubiera quedado el triángulo de arriba, te hubiera quedado el mismo. Pero depende de qué llamas W y Z. Agustín. Sí, lineal también lo puedes graficar gráficamente, como decíamos recién con el tema del determinante, porque al final del cabo es un sistema de ecuaciones lineales. O sea, estás viendo que tengo una única solución. Bien. ¿Alguna otra cosa? Genial, entonces. Fede, para el teórico. O sea, el teórico por ahí hay una cuestión por ahí de dificultad en tema de cómo tomar, digamos. O sea, se lo estoy comentando en relación a otros años, porque en general el teórico que habló Marcelo es más bien un control, en cierta medida un control de cómo vienen estudiando, ¿sí? Un control de lectura, porque no, en general, cuando es presencial, las demostraciones que toma y demás son más o menos las que toma siempre y son cosas que ven o que él deja de tarea. Por ahí ahora es un poquitito más complicado porque ustedes tienen todas las demostraciones, podrían tener todas las demostraciones. Entonces, como que ahí me parece que tiene que él definir, digamos, y hacer algo un poquito que tengan que razonar un poco más, digamos, y vincular algunos temas. Y el otro tema con eso es que ese tipo de cosas uno los logra, lo alcanza a hacer bien, relacionar los temas como para demostrar cosas a partir de un bagaje de cosas que ya vieron, ¿sí? De distintas cosas, tratar de articularlas y, no sé, mostrar algo en particular. Y eso, por ahí es más complejo y eso uno lo logra ya cuando se está preparando para el final, ¿sí? Porque es cuando ya tienen una idea completa de la materia. Por eso seguramente en el primero eso les puede parecer mucho más complicado.
Pero un consejo, piénsenlo y no lo dejen de hacer, ¿sí? Más allá de que valga más el práctico, porque la materia no se acaba hasta pasar el final, ¿sí? La materia se acaba en el final, no se acaba ahora con los parciales, ¿bien? Y saber relacionar y ver este contenido teórico para el final va a ser crucial. Entonces, si no lo llegaron a ver ahora, ya que lo tienen a disposición, agarre y cuando tengan que estudiar y demás, vean el teórico que no hicieron, ¿sí? Porque muchos lo dejaron en blanco, ¿sí? Bueno, unos cuantos lo hicieron, pero muchos lo dejaron en blanco, entonces traten de revisar eso porque de nuevo, la materia se termina con el final, no se termina con los parciales y va a ser importante que lleguen bien preparados en ese sentido, en poder vincular y articular los distintos temas, ¿sí? Entonces, ahora por ahí está un poquitito más complicado el tema de evaluación. Si te digo, si fuera presencial, te digo, es estudiar el teórico. O sea, no es más que estudiar porque es un control de lo que vienen leyendo y demás, más que nada el teórico. Pero ahora por ahí, Marcelo por ahí se encuentra en el desafío de agarrar y tratar de generar algo que sea, que ustedes tengan que articular distintos conceptos, distintos teoremas y demás para demostrar algo, y también con la limitante de no irse al carajo, ¿no? Porque eso es fácil irse bastante el diablo con eso, ¿sí? Cosa que la puedes hacer, pero que te lleva mucho laburo. Matías, para repasar esta noche, descansen a la noche. Tiene que llevar fresco para mañana. Ah, bueno, rendimos a la tarde, así que... pero de nuevo, o sea, no... el tema es práctica, digamos, ¿sí? El tema es práctica, se tiene que haber venido practicando. O sea, no le voy a mentir, digamos, si comenzaron a estudiar hace una semana, no... O sea, por más que tengan el material y todo, no es fácil, ¿sí? O sea, tiene que venir estudiando como muchos de ustedes sé que lo vienen haciendo, ¿sí? Estefano, los límites de integración son los mismos límites del soporte de X y Y, o sea, no hay ningún otro cambio. O sea, cuando vos calculas la esperanza es como si integrar la función de densidad conjunta para que te llegue a 1, solamente que ahora estás multiplicando por la función esa G de X, Y, ¿sí? Pero no te cambian los límites de integración, ¿sí? Con lo que es el soporte original. O sea, vos estás integrando en todo el soporte. O sea, no sé bien a qué te referís, si observas algún cambio en relación a eso. Ok. Es otra cosa. Por ahí podemos pedir una cuestión de calculen la esperanza, no sé, de lo que sea de X dividido Y, ¿sí? Pero la idea es que, se lo vamos a aclarar, va a ser explícito, pero la idea es que no encuentren la función de densidad del cociente y después usen para calcular la esperanza. O sea, nuestro objetivo es que la encuentren aplicando la función de densidad conjunta. O sea, va a estar explícito ese tipo de cosas, pero por las dudas lo aclaro, ¿sí? Y es más, es menos laburo hacer eso que le estamos pidiendo que buscar la función de un cociente eh, y después calcular la probabilidad. De todos modos, eso lo vamos a acotar eso, ¿no? O sea, va a estar delimitado o va a estar especificado qué queremos que hagan, ¿sí? Y de nuevo, seguramente va a estar separado, seguramente, es social misterioso, estaba armando el parcial hace un rato. Va a estar... va a estar separado el método jacobiano de lo que tiene que ser cálculo de esperanza. No voy a usar la misma función de densidad barra soporte, ¿sí? Pero por una cuestión de no matarlos, digamos, porque como la otra vez puede haber un soporte más complicado o una función de densidad más complicada, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda?
No van a tener los dos métodos seguramente. O sea, va a haber uno de los dos. Y hasta ahí nomás comento, pero no van a tener todo. ¿Sí? Porque además, aparte tenemos que tomar momentos y si tomamos método de función de distribución jacobiano, momentos condicionados sin condicionar, son 2 horas, acuérdense. Además, nunca tomamos los dos métodos. O sea, más allá de este caso particular, solemos tomar uno de los dos. Y en general, el primer parcial llegamos a dar hasta método de función de distribución, entonces en el primer parcial solemos tomar método de función de distribución, si es que nos llegamos al jacobiano. Entonces ahí lo podemos separar, ahora no pudimos hacer eso. Otra cuestión, después que rinden este parcial no se queden con la materia porque, de nuevo, falta un trecho largo para terminarla y estamos evaluando hasta las 5 nada más en los 2 parciales. O sea que falta contenido, entonces para el final no se vayan a quedar, ¿no? No bajemos los brazos porque acuérdense que esto se acaba cuando se acaba y se acaba cuando lleguemos al final. ¿Sí? Y la idea es que lleguemos lo mejor preparado posible. Sí, Miranda, se recortaban y dejaban en banda todo y entra hasta la 9 al final. Sí, nada, vamos a seguir hasta el final, inclusive las clases terminan el 19 y inclusive vamos a seguir alguna semana más, ¿sí? Por lo menos yo, si no me... En algún momento recuperaremos la vida. El recuperatorio estaba puesta la fecha, no me acuerdo ahora, era 20, 22, por ahí. Se me olvidó. ¿22, Agustín? Sí, genial. Sí, porque en un momento, o sea, 22 porque el 21 me parece que es feriado, así que es por eso. Pero están en el aula. El mismo contenido, sí. O sea, puede variar qué tomamos, porque puede ser que en el primero, si recuperas el primero, hayamos tomado una cosa y después tomamos otra cosa, pero, o sea, siempre con los mismos contenidos, pero, ¿sí? No necesariamente el mismo tema, ¿sí? Pero sí. Y los temas que se excluyen seguramente también los vamos a excluir, ¿sí? Para los recuperatorios, ¿sí? Bueno, pero el segundo vamos a ver porque el método estadístico de orden en realidad lo excluimos para una cuestión particular nada más porque era poco tiempo, pero eso fue una cuestión más informal, digamos, la exclusión esa, pero lo vimos, así que podríamos tomar el estadístico de orden, ¿sí? Lo que está excluido formalmente es lo que no llegamos a dar. ¿Sí? Eso porque ahora no entraría estadístico de orden, pero en un recuperatorio, por ejemplo, podría entrar tranquilamente porque lo vimos. ¿Sí? No así función característica, por ejemplo. Bien, no sé si alguna otra duda que se ha quedado. Bien, bueno. Se vienen esforzando por lo que veo, así que bien. Muy bien, o sea, esto es así, a no bajar los brazos. Y queda poco, pero de nuevo, o sea, traten de continuar y no bajemos los brazos después de rendir mañana, si les va bien y les fue bien el primero, o sea, no aflojen porque la idea es que podamos sacar el final, ¿sí? Ese es el objetivo.